Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Hoy me veréis aquí que estoy bien rodeado con dos invitados, porque además de nuestro querido neurocirujano Osman, tenemos a una vieja conocida ya de este podcast, que ya algunos le conoceréis de otros episodios, que es María Pérez Garoz, neuropsicóloga clínica, especialista en técnicas de neuromodulación cerebral y fundadora y CEO de Neurosilab. ¿Qué tal, María? Bien, un placer que estés otra vez por aquí. ¿Qué tal? El placer es mío, la verdad, volver a estar con vosotros. Bienvenida, María. Y bueno, pues nada, vamos a hablar de un tema interesante, Ignacio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy estamos aquí, el motivo de que esté María es porque vamos a hablar del cerebro de alto rendimiento, porque ya sabéis que nosotros hemos hablado muchas veces aquí que tenemos un programa que se llama Personal Brainer, que es un programa de acompañamiento para personas de alto rendimiento, y María tiene también su empresa, que es Neurosilab, en la que se dedica a la neuromodulación cerebral también para personas de alto rendimiento. Y luego al final del podcast, eso te tienes que quedar, te vamos a contar algo que estamos tramando juntos, si te interesa. Así que vamos a ir viendo, ante todo, primero, cómo es el cerebro de estas personas de alto rendimiento. Vamos a ir conociéndolo, sabiendo qué nos diferencia de otras, etcétera. Y yo os voy a ir aquí lanzando preguntas y vosotros ya las tiro a los leones y vosotros ya debatís. Así que lo primero es eso. ¿Qué es el cerebro de alto rendimiento? Porque creo que esto se habla mucho y es necesario aclararlo. Bueno, pues yo creo que podría empezar yo con la estructura y María, tú con la función. ¿Qué te parece? Bueno, a nivel estructural cerebral, un cerebro de alto rendimiento es un cerebro que se ha expuesto constantemente a retos que le han permitido cambiar la estructura y la función, cambiando las conexiones cerebrales, cambiando cómo secreta esos neurotransmisores, de tal manera que pueda procesar más y mejor la información para poder adaptarse mejor al medio y, literalmente, cuando le toque rendir, es decir, cuando le toque hacer una actividad concreta específica, la puede hacer con la mejor eficiencia, eficacia y efectividad posibles. Exacto, yo lo resumiría todo como que es un cerebro muy activo, que se ha expuesto a muchas cosas que le han generado pues desarrollarse de otra manera diferente a otras personas pues que evidentemente no han tenido la oportunidad de experiencias que ha tenido este cerebro. Entonces es un cerebro que por mediación de ciertas situaciones, actividades, etcétera, pues ha generado una sobreactividad pero enfocada a desarrollarse de una manera específica, que en este caso beneficia a esas personas, ¿no? Ese cerebro de alto rendimiento. Y yo os quería preguntar, porque obviamente toda la gente que nos escucha, en realidad, si le dieran a elegir, querría tener un cerebro de alto rendimiento, pero la realidad es que esto lo tienen un porcentaje pequeño, o sea, más tirando a pequeño de las personas, ¿no? En la mayoría de la gente no tenemos un cerebro de alto rendimiento. Entonces, yo os quería preguntar, ¿por qué lo tienen tan pocas personas y cuáles son esas barreras que impiden a la mayoría de la gente tener ese cerebro de alto rendimiento? Bueno, María, ahora empiezas tú. Bueno, yo creo que el cerebro de alto rendimiento no se crea solo, se entrena, ¿no? Entonces es como un cuerpo de alto rendimiento. Todos esos deportistas que conocemos que ahora mismo están en lo más alto tienen ese físico o ese cuerpo porque lo han entrenado. Pues con el cerebro nos pasa un poco similar. Si lo entrenamos podemos conseguir un cerebro de alto rendimiento. Seguramente que a nivel genético pues también hay variables que puedan influir más o menos, ¿no? Pero siempre, como hemos hablado, pues todo lo que podamos hacer por desarrollar nuestro cerebro de alto rendimiento nos va a favorecer. Sí, yo creo que es importante hacer la diferencia aquí entre el alto rendimiento y luego las altas capacidades o inteligencia, que ya saben que es un término que yo desprecio absolutamente, porque una persona con un cociente intelectual normal, en la media, puede tener un cerebro de alto rendimiento. ¿Qué diferencia una cosa de la otra? Bueno, uno es la capacidad de procesar más y mejor la información en términos absolutos, mientras que el otro es en términos relativos, es decir, esa persona puede llevar su propio cerebro con esas capacidades intelectuales, con esa inteligencia, y hacer que procese más y mejor de lo que haría si no estuviese bien entrenado, bien formado y bien informado.
Es decir, toda persona puede tener un cerebro de alto rendimiento independientemente de las capacidades intelectuales con las que empiece, siempre y cuando nos encontremos dentro del rango de la normalidad, si no hay una enfermedad estructural de base. O sea, que la principal barrera por lo que la mayoría de la gente no lo tiene es porque no lo entrena, porque desconocen cómo se llega hasta él y directamente pasamos de nuestro cerebro y no hacemos ningún caso, ¿no? Básicamente. Por resumirlo. Sí, yo creo que tenemos muy normalizado el hecho de cuidar pues, nuestro físico, ¿no? Y por eso el ir a hacer deporte, entrenar en el gimnasio, etcétera, pues es algo habitual, ¿no? En el día a día de una persona, pero sin embargo, entrenar el cerebro a nivel cognitivo, a nivel conductual o incluso a nivel emocional, pues no lo tenemos tan claro, ¿no? Y pues como bien ha dicho Osman, cualquier persona puede conseguir, siempre que estemos dentro de la normalidad, un cerebro de alto rendimiento. Y luego, la verdad es que la mente es algo tan intangible que normalmente la visión popular es que es algo mágico o esotérico, un don de la naturaleza. Se utiliza unas palabras que lo definen como que si fuese algo que está fuera de nuestro alcance, nada más lejos de la realidad. Que hay que ser un elegido o tener algo especial para poder ser de alto rendimiento, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Si optimizamos, hay que recordar que la mente es lo que el cerebro hace, y si optimizamos las bases por las cuales nuestro cerebro funciona y la estructura de este cerebro, tendremos una mente y por tanto un procesamiento cognitivo de alto rendimiento. Y creo que empoderar a las personas a que entiendan esto es el papel más fundamental por el que María y yo estamos aquí. Total. Y a mí siempre me llama mucho la atención, y de hecho hablamos mucho en nuestras cerebrinas de deportistas, porque al final es verdad que ves a los deportistas y en general ves unas personas como muy bien entrenadas a nivel cerebral, que ya no solo es el físico, sino que tienen todas estas cosas que estamos hablando ahora, las tienen mucho más interiorizadas que la media en general. Recuerdo de hecho una anécdota, hablábamos una vez de Paula Badosa en esas píldoras que enviamos a los suscriptores, y justo a raíz de eso conseguimos a nuestro cliente que era un chaval tenista que estamos entrenando en el Personal Trainer. O sea, son personas que tienen desde pequeños conciencia de que no solo tienen que entrenar el físico cuando van ahí a entrenar al partido o a la cancha o al tenis o lo que sea, sino que tienen que entrenar el cerebro. Y yo os quería preguntar cuáles son esas diferencias, porque hablamos mucho de gestión emocional, hablamos mucho de toma de decisiones, hay muchas cosas que involucran en el cerebro, pero ¿cuáles son las diferencias clave que tendría una persona de alto rendimiento respecto a una persona que no lo es? Qué buena pregunta. María, si te parece, vuelvo yo con la estructura y tú con la función, si te parece bien. Lo primero es que este cerebro de alto rendimiento, en base a lo que habíamos mencionado antes, ese entrenamiento y esa experiencia previa y que ha cambiado esa estructura, tiene una capacidad de regularse mejor, tanto a nivel emocional, sus emociones, es capaz de detectarlas y de gestionarlas mejor, de regularlas mejor. Tiene una capacidad de decidir en cantidad, es decir, tomar una mayor cantidad de decisiones que sean de mejor calidad, en otras palabras, que le permitan adaptarse mejor al medio. Y aquí viene la parte más importante, de priorizar qué decisión es más importante. Y luego una estructura para ejecutar esas acciones, la conducta, que está en gran parte automatizada y orientada a un resultado concreto, es decir, un hábito. Entonces es un cerebro que siente, que piensa, decide y actúa de diferente manera. Y en último término, tiene una mayor capacidad de introspección para poder evaluar lo que está haciendo y mejorar sin entrar en el bucle de la parálisis por análisis. Completamente de acuerdo, Osman. Pero pues igual, que es lo que decíamos un poco antes, todo esto también ha sido entrenado de forma más o menos consciente, ¿no? Porque muchas veces desde la psicología deportiva es un poco quien guía a esos cerebros de alto rendimiento en los entrenamientos, pues mediante esas técnicas cognitivas, conductuales, etcétera, van guiando ese desarrollo a nivel cerebral, ¿no? Entonces, pero aún así se puede hacer algo más. Tú dices, Ignacio, que bueno, ya lo tienen mucho más automatizado que el resto de las personas, y estoy totalmente de acuerdo, aunque aún así podamos trabajar mucho más, ¿no? Y se demuestra que en otros países quizá también van un poco por delante en este sentido y trabajan mucho más esa parte mental de los deportistas y del resto de personas, pero en ese deporte de alto rendimiento también, ¿no? Es un poco de ahí de donde nace vuestra idea y la mía, ¿no? De ir un poco más allá de lo que ya se está haciendo.
Claro, claro, claro. Eso es porque hablamos de deportistas, pero por dejar un poco claro a la gente que tenga ejemplos, qué otros ámbitos podrían ser estos cerebros de alto rendimiento, pueden estar en todos ámbitos, ¿no? Porque lo tenga la gente claro. Está claro, estamos hablando del deporte, que es, bueno, en ese ámbito se le da importancia, ¿no? Sobre todo aquí en España, pero luego en cualquier tipo de sector podemos hablar de un cerebro de alto rendimiento. Claro, por supuesto. Nosotros en nuestro proyecto manejamos el simbolismo cognitivo de la manita y, por ejemplo, en el entorno personal no hace falta nada especial, vamos a decirlo así, simplemente en estar plenamente empoderado de sí mismo y estar confortable con lo que se hace, el entorno personal. En el entorno cotidiano, la calidad de las relaciones que establecemos, eso es un cerebro de alto rendimiento. De hecho, el bienestar percibido por las personas depende de cómo son la calidad de sus relaciones. En el entorno profesional, no hace falta ser una luminaria y un profesional muy famoso y reconocido para realmente hacer bien nuestro trabajo y alcanzar esa competencia. El entorno creativo cae por su propio peso. No hace falta ser un gran artista para tener la capacidad de crear y de innovar. Y algo que sí nos compete a todos, el entorno económico. No solo los millonarios tienen un cerebro de alto rendimiento. Con la economía actual, diría que es una necesidad que todos tengamos un cerebro de alto rendimiento para sobrevivir solamente. Totalmente. Total. Es que es lo que decíamos, ¿no? Nosotros siempre decimos que al final la gente no es consciente de el gran potencial, como decías tú, María, que tienen entrenando y haciendo una serie de cosas, aunque de partida hayan nacido con lo que hayan nacido. Siempre lo decimos aquí. Y bueno, de hecho, los cerebros injodibles que nos estáis ahí escuchando, os animamos a que ponednos en comentarios a ver qué hacéis vosotros en vuestro día a día para entrenar vuestro cerebro e intentar ahí alcanzar vuestro alto rendimiento dentro del entorno en el que queráis. Ponednos ahí a ver si la gente hace cosas que nos sorprenda, porque esto sería interesante. Hablamos también de otro tema muchas veces, que es el tema de la salud mental. Hoy en día creo que aquí sí que estamos tomando mucha más conciencia. Nosotros, de hecho, pues hemos hecho muchos capítulos al principio de esto, pero como que ahora estamos un poco más ligados por otra temática, pero al final esto es clave porque la salud mental, digamos que es como la base, y muchas veces tomamos conciencia de la salud mental cuando ya hemos tenido un problema de salud mental, o sea, cuando ya estamos enfermos. Es como que ahí no nos queda otra que tomar conciencia de que podemos hacer algo con nuestro cerebro porque estamos jodidos ya, pero muchas veces, ostras, también en ese alto rendimiento está la prevención. Y yo os quería preguntar, ¿qué papel juega la salud mental dentro de ese camino de alto rendimiento? Que al final también es como la base, ¿no? Porque estas personas posiblemente de alto rendimiento tendrán menos probabilidades de sufrir problemas de salud mental, o estoy equivocado. Aquí que hable la psicóloga clínica que tiene más experiencia y yo complemento. Bueno, estas personas de alto rendimiento en general también se exponen a situaciones muy estresantes o a situaciones del día a día que nos puedan hacer vulnerables a cualquier patología de salud mental. Pero sí es verdad que evidentemente suelen tener, por norma general, un cerebro más sano, porque es un cerebro entrenado, un cerebro que no solo está estimulado, sino que también está relajado cuando tiene que relajarse. Entonces tiene ese equilibrio que le genera, pues, una mayor protección. Y como tú decías, Ignacio, creo que la prevención es, si no la más importante, casi dentro de todo nuestro trabajo, ¿no? Porque, como bien decías antes, pues normalmente nos damos cuenta de que existe la salud mental cuando tenemos un problema de salud mental, y hasta entonces pues no hace falta hacer nada, ¿no? Entonces creo que el camino de la prevención es a lo que más debemos de hacer hincapié y de dar importancia para no tener que llegar a ese punto de sufrir un problema de salud mental, aunque aún así luego pues sabemos que tenemos muchas técnicas y tratamientos para combatir esos problemas, no asustar a nadie, pero la prevención yo creo que es el paso más importante. Definitivamente. Por mi parte, solo agregar que en el proyecto trabajamos mucho la parte de las definiciones. Creo que ayudan a las personas como para orientarse un poco en todo el montón de palabras que se utilizan. Es evidente que la salud mental forma parte de la salud a nivel global, no como concepto general. Vamos a llamarle una salud física, una salud corporal. Por ahí empieza todo, que nuestro cuerpo esté sano. Esa famosa frase tan trillada de cuerpo sano, mente sana. Sin embargo, también es verdad que del cuerpo a la mente, esa perspectiva dualista que en su momento manejó Descartes, hay dos conceptos intermedios que creo que pueden ayudar a manera de puente a disminuir esa brecha, que es la salud cerebral y la salud cognitiva. Dos aspectos que ponemos mucha relevancia en nuestro proyecto, ¿no? Evidentemente, el cerebro es parte del cuerpo. Entonces, si
si el cuerpo estará sano, ser consciente que la salud corporal también se manifiesta en la salud cerebral y que hay aspectos específicos que se pueden hacer. Ya hablaremos más adelante de cuáles son. Nos da un cerebro sano. Y cómo pasamos de la estructura cerebral a la salud mental, a lo que el cerebro hace. Eso es la palabra cognición, ¿no? Y la salud cognitiva es tomar la responsabilidad de que somos responsables de cómo nuestro cerebro siente, piensa, decide, actúa y reflexiona. Y creo que esto es un aporte que podemos hacer a la gente que nos escucha, que empieza por la salud corporal, sigue con la salud cerebral, la salud cognitiva, y la salud mental no es más que la punta del iceberg, que hay una gran base que podemos trabajar antes. Yo te quería preguntar, María, tú que eres neuropsicóloga y estás ahí al pie del cañón, esta impresión que hablábamos nosotros de que notamos como que la gente cada día es más consciente de su salud mental, etcétera, ¿lo notáis vosotros en clínica? ¿Veis a los pacientes como más concienciados con esta prevención que decías tú o es una ilusión mía? No, sí, totalmente, sobre todo a raíz de la pandemia. Y que, claro, si no hemos sufrido, hemos visto muy de cerca a otras personas que han sufrido patologías de salud mental y cómo afectan a su calidad de vida. Porque parece que la salud mental no es tan importante como la física y que la física sí que incapacita y la salud mental no, y todo lo contrario, nada que ver. Puede ser igual de incapacitante o más una patología o un problema de salud mental. Entonces yo creo que desde la pandemia, en estos años, pues bueno, si algo nos ha aportado positivo es que hemos tomado algo más de conciencia a nivel de salud mental. Aún así, queda mucho que trabajar en prevención, porque hemos tomado conciencia, pero sobre todo en tratamiento, ¿no? En poner remedio a ese problema que ya identificamos y que aprendemos a identificar más fácilmente y lo tratamos. Pero el tema de la prevención, como he dicho antes, es muy importante y todavía queda mucho por hacer. Es fundamental lo que mencionas, María, porque estamos acostumbrados a ver el concepto de salud a través de la ausencia de enfermedad. Es decir, como que lo basal es que somos una entidad enferma y que buscar la salud es un ideal que está ahí, vete tú a saber dónde, ¿no? Cuando realmente es al revés. Y yo siempre digo esto mucho del gremio médico, en que nosotros los médicos como colectivo somos muy buenos en detectar, en tratar enfermedades, pero sabemos muy poco de salud. Y eso hay que entenderlo porque la facultad de medicina realmente lo que nos enseñan es todo, nos enseñan el funcionamiento normal del cuerpo solo como referencia para detectar todo lo que es anormal. Pero no hay realmente una cátedra, un curso y una carrera que se dedique a mantener la salud, sino que a tratarla cuando se ha perdido y a intentar recuperarla cuando ya se perdió. Y eso hay que tenerlo claro. La salud es algo muchísimo más amplio que la simple ausencia de enfermedad, como dice la definición de la OMS, por cierto. Sí, eso es muy, muy interesante porque muchas veces yo creo que confundimos términos, igual que lo que has explicado antes, Osman, de las diferencias entre la mente y el cerebro, que creo que muchas veces también lo mezclamos. Y es interesante ver a nuestro cuerpo, cerebro, mente como un todo, que al final está todo tan bien unido que como toques una tecla de aquí, esa tecla te afecta ya y todo hay que ponerle la misma importancia. Un poco ya tenemos claro un poco el tema de la salud mental, sabemos que es la base al final de toda persona. Si quieres alcanzar el alto rendimiento, por supuesto tienes que partir de una buena salud mental, pero aunque no, también para estar sano. Y ahora yo creo que mucha gente estará viendo todo esto, le hemos dicho que todo esto se puede entrenar, que la diferencia entre las personas de alto rendimiento y las que no, básicamente es entrenamiento, lo que hacen en su día, y la gente estará diciendo, coño, pero ¿por dónde empiezo? O sea, explicadme por dónde empiezo yo, que no tengo ni idea de qué es esto del alto rendimiento y me gustaría. Claro, yo creo que aquí es importante empezar por las bases. Es decir, habrá personas que tengan diagnósticos de ansiedad, de depresión, algún trastorno de salud mental diagnosticado, y eso parecería como que les exime de ser de alto rendimiento. Nada más falso. Es decir, no es un requisito indispensable no tener ninguna etiqueta de salud mental para tener un cerebro de alto rendimiento. De hecho, todo cerebro de alto rendimiento está conviviendo con la línea de la normalidad de salud mental todo el rato. Todos nos sentimos tristes, todos nos sentimos enfadados y todos en algún momento tenemos episodios de ansiedad y si no depresión, por lo menos de estado de ánimo bajo, ¿no? No son sinónimos. La base, hay que empezar por donde hay que empezar. En nuestro proyecto manejamos el acrónimo DREAMS, que es una forma de
estructurarlo todo de una forma muy sencilla que el cerebro le sea fácil de procesar y de recordar. La D, la dieta, hay que comer bien. Y para dar un poco más de información, es una dieta predominantemente de origen vegetal y poco procesada. Y que no tenga una exagerada cantidad de calorías. Así de sencillo. La R, hay que reposar, hay que respirar y hay que relajarse. Hay que disminuir esa cantidad de estrés que normalmente tiene el cuerpo, el cerebro y la mente. La E, ejercicio. Hay que entrenar. Hay que hacer una actividad física orientada a la salud corporal y a la salud mental. Que para esto podría decir que cualquier ejercicio vale, es mejor que el sedentarismo. Y hablaremos en otro momento de cuáles son estos ejercicios específicos. La A, muy sencillo. Agua, hay que hidratarse. Y luego la actitud de aprendizaje, de que siempre se puede avanzar, siempre se puede ser mejor. La M de meditación, principalmente el mindfulness, la atención plena. Y la S, que se parte en 2 S. La primera, el sueño en cuanto a cantidad y calidad. Y luego las relaciones sociales. Relaciones sociales tóxicas generan un cuerpo y cerebro tóxico. Dicho de otra manera, relaciones de mierda dan un cerebro de mierda y una mente de mierda. Lo mismo que con la comida. Una comida de mierda da un cuerpo de mierda, un cerebro de mierda y una mente de mierda. Exacto, toda esa mierda de la que hablas son tóxicos para el cerebro. Y bueno, yo añadiría algo más, que es toda esa parte de funciones cognitivas, ¿no? Que es lo que a mí me compete y mucho, ¿no? Entrenar la atención, entrenar la memoria, el razonamiento, la planificación, la percepción, todo lo que genera nuestro cerebro y lo que nos hace interactuar con el medio en el que vivimos, ¿no? Y adaptarnos a todo lo que nos rodea. Y yo creo que eso también es muy importante y que, bueno, pues lo pasamos un poco por alto, lo hacemos de forma secundaria en actividades, pues, trabajo, con una lectura, etcétera, pero que podemos hacer algo más también para entrenar esa parte cognitiva y, como decía Osman al principio, no pasar a ser mucho más inteligentes o a generar altas capacidades, pero sí ese entrenamiento para generar un cerebro de élite o de alto rendimiento. Un cerebro injodible, como le llamamos en el proyecto. Sí. O sea, a la gente le gusta eso, a la gente le mola. Me vais a odiar un poco, pero es que claro, yo me pongo ahí un poco del lado del oyente, intento pensar lo que estará pensando, que igual no, si acaso luego me lo pones en comentarios, pero digo, vale, la gente quiere trucos, quiere hacks, quiere que perfilemos más, que profundicemos, que se lo demos un poco más masticado todo esto. De hecho, me acuerdo, no sé si te acuerdas, Osman, la cerebrina que hicimos de los 7 hábitos del cerebro altamente efectivo, que lo pusimos en el asunto eso, y luego conforme entrabas te decía no hay, y era un poco fake de tumbar mitos que le gusta tanto a Osman para decirle a la gente que no los hay. Yo ya lo sé que no los hay. Pero seguramente ahora, Osman, o sea, María, cuando has nombrado lo de las funciones cognitivas, ya has nombrado pues entrenar la atención, entrenar la memoria, entrenar el aprendizaje, toda esa serie de cosas, la gente estará diciendo ya, pero ¿cuál es más importante? O sea, si me tuvieras que decir como una serie de por dónde empiezo, por dónde tendría que empezar, o de la gente que te llega a ti a consulta o los pacientes que tú has tenido, ¿cuál es la que más problemas suele tener la gente? Pues, a ver, respecto a la que es más importante, depende, porque depende para quién y para qué. Pero sí que es verdad que normalmente, en general, a lo que más le damos esta importancia es a la memoria. Todo el mundo se preocupa por sus fallos de memoria. Ahora, tras la pandemia, todo el mundo tiene fallos de memoria por el COVID, por las vacunas, por el estrés o porque me estoy haciendo mayor, pero todo el mundo tiene fallos de memoria. Sin embargo, yo sobre todo en consulta detecto que muchas veces no son fallos de memoria, son fallos, por ejemplo, de atención, ¿no? Entonces yo creo que, pues, que depende de quién, para qué, con qué objetivo queramos mejorar. Entonces, bueno, nosotros los neuropsicólogos estamos muy acostumbrados, porque es nuestro día a día, a hacer esas sesiones de estimulación cognitiva o rehabilitación en algunos casos, ¿no? Pero no tenemos por qué tener un déficit en esa función. Sin embargo, sí que hay muchos factores que pueden ralentizar un poco ese funcionamiento cerebral, como puede ser el estrés, que nos hacen percibir que tenemos fallos cognitivos. Sí que es verdad que cuando tenemos cualquier patología de salud mental, bien sea ansiedad, depresión, ciertos pensamientos también nos pueden generar fallos de atención y, por ende, fallos de memoria, que no son estructuralmente hablando o funcionalmente hablando propios de la memoria, sino más bien de la atención. Por eso yo creo que hay que valorar primero qué es lo que nos pasa, cuál es el déficit que tenemos, si es que hay alguno, y enfocarnos a
o sea, mejorar esas funciones en concreto. Absolutamente, María, la verdad que no, no se podría decir mejor. Poco puedo agregar yo aquí, salvo que en primer lugar se necesita de un profesional, de alguien que sepa diferenciar una cosa de otra, y precisamente pues para eso estamos aquí. Y esa parte que María mencionaba de la función, es lo de la memoria, lo ha abordado. Es así, toda la gente nos pregunta cómo puedo mejorar la memoria, ¿no? La atención fundamental es la base de la memoria, como bien has dicho. Y luego nosotros también vamos un paso más estructuralista por mi formación como neurocirujano, y es la parte de la motivación. Vamos a atender aquello que nos motiva. Y la motivación hay que entender que es un sistema biológico relativamente sencillo, relativamente pequeño dentro de la estructura del cerebro, que es el mismo sistema que sirve para todo. Es el mismo sistema que nos sirve para movernos, el mismo sistema que nos sirve para comer, el mismo sistema que nos hace que nos busquemos la reproducción, el mismo sistema que hace que busquemos ganar dinero o tener estatus, etc. Entonces, entender que nuestro cerebro evolutivamente es predominantemente emocional, eminentemente moral, en todo momento estamos emitiendo juicios de valor, y necesariamente social. Y que esta es la base de que nos obliga a movernos, y la motivación es la base de la atención la base de la memoria, y la salud mental va navegando esa vía. Vale, yo creo que con eso resumimos un poco el proceso de este entrenamiento que hablábamos ahora. Y decías antes, María, lo de que podemos ir un paso más allá. Yo sé que vosotros en Neurosilab precisamente estáis intentando esto con todas las cosas que están surgiendo ahora de neuromodulación cerebral, etcétera. Esto es un poco como el futuro ya de un paso más allá del tema de la cognición, de cómo esto tiene efectos a nivel cerebral y cognitivo. Y me gustaría que nos contases un poco cómo se hace, ¿no? Cómo esto te está abriendo nuevas posibilidades terapéuticas. Sí, exacto. Bueno, hace unos años ya se comentaba, ya había titulares de que esto eran técnicas del futuro, sobre todo enfocadas a deportistas de alto rendimiento, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya son técnicas del presente, que ya utilizamos, en investigación por supuesto, pero a nivel clínico en personas con patología ya se está utilizando, tiene mucha evidencia y está teniendo muy buenos resultados. Ahora bien, son técnicas aptas para cualquier persona, también para personas sanas, sobre todo por su cualidad más importante, y es que no tienen prácticamente efectos adversos, ¿no? Ni contraindicaciones. Entonces nos pueden ayudar a conseguir bastante sin tener prácticamente ningún riesgo, ¿no? Dependiendo siempre del caso individual. Entonces, nosotros en Neurosilab pues apostamos por dos técnicas, una que es estimulación eléctrica y otra que es con estimulación magnética, ¿no? Y dependiendo pues el objetivo que tengamos o que queramos conseguir, pues elegimos una u otra para crear esa neuromodulación al principio y neuroplasticidad al final de los casos, ¿no? Esa modificación a nivel funcional y estructural de algunas áreas o circuitos del cerebro para mejorar al final la calidad del procesamiento que tiene nuestro cerebro y conseguir nuestros objetivos. Entonces, bueno, ahora parece que hemos cambiado los papeles, Osman y yo soy quien toca el cerebro con estimulación y él quien entrena la parte más cognitiva y conductual. Pero bueno, me gusta ese mix que podemos hacer entre ambos. Y bueno, como comentaba, estas técnicas, que son técnicas no invasivas, nos pueden ayudar con una serie de repetición de sesiones y con otro entrenamiento complementario a nivel cognitivo, conductual o emocional, a modular e incluso a modificar ciertos parámetros cerebrales que se traduzcan en una mejoría en el funcionamiento de nuestro cerebro en el día a día. Definitivamente. María, me has traído a mi memoria. ¿Recuerdas cuando tú y yo operábamos juntos? En la que yo estaba con el paciente con la cabeza abierta operando y tú, para. ¿Lo recuerdas? Claro, por supuesto. Entonces realmente hemos invertido los papeles, es verdad, porque en ese momento en nuestra página web, o sea, precisamente hay un iconito en donde yo siempre pongo el ejemplo de que lo que me mueve a mí es enseñarle a la gente a operarse el cerebro a sí misma, ¿no? Entonces, evidentemente yo tengo el cerebro allí todos los días expuesto de ciertas personas, algunos de ellos despiertos, y lo que hago a través, es decir, hay unas pinzas que transmiten electricidad y a través de mis movimientos estoy en cierta zona del cerebro y María estaba del otro lado
cerciorándose de que yo lo estaba haciendo bien y que no me estaba cargando una función vital del paciente. Sí. Exactamente. Yo ahora no abro cerebros a nadie. Son técnicas muy pasivas. Venga, María, que echas de menos estar en el quirófano, no me mientas. Bueno, pero el punto aquí es que hay que entender, y lo de no invasivo es importante dejarlo claro para que la gente no se asuste, no le abrimos la cabeza a nadie, pero también es importante que la mente, es decir, los sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra capacidad de procesar la información sigue las leyes de la física, la química y la biología. De la misma forma en la que mencionaba que la dieta, que es una sustancia química al final, una dieta de mierda, da un cerebro de mierda, y el magnetismo y la electricidad, que es un fenómeno físico que pertenece al mismo orden, al electromagnetismo, cuando pasa las cubiertas de la piel, del cráneo, y llega a atravesar y llegar al cerebro, es capaz de, siguiendo estas leyes naturales, de modificar su estructura y su función y cambiar cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. No es magia, no es reiki, esto no es imposición de manos. Esto es algo que sigue las leyes de la naturaleza y es importante tener claro de que la evidencia científica a este respecto es sólida y la explicación que lo sustenta también. Totalmente. Además, son técnicas, por decir, no invasivas y no dolorosas. También es importante. Otro aspecto importante. El cerebro, o sea, el paciente no siente prácticamente nada. Es una sensación totalmente tolerable y que no va a producir prácticamente ningún efecto adverso más que leves y transitorios si es que hubiese alguno. Entonces son técnicas muy seguras con una estimulación muy controlada, siempre dentro de ese ámbito sanitario, ¿no? Entonces podemos estar completamente tranquilos que aunque vayamos a recibir una corriente eléctrica, un estímulo eléctrico magnético en el cerebro, está totalmente controlado, no vamos a sentir dolor y además no nos va a generar ningún efecto adverso importante que nos pueda preocupar. Yo creo, María, que porque la gente, yo por lo menos estoy ahora con mucha curiosidad porque no me imagino realmente cómo es y me gustaría que nos lo explicases. Y además sé que tenemos ahí escuchándonos seguramente porque tenemos suscriptores que son deportistas de alto rendimiento, que sé que es el tipo de cliente con el que tú trabajas. Explícanos, o sea, ya sabemos que no es invasivo, pero yo pienso, digo, ¿esto cómo es? Te pone, o sea, has dicho que tenías dos técnicas, que hacéis fundamentalmente dos técnicas. No sé si nos podrías explicar un poco más en detalle cómo es cada una de las dos, en el sentido de, o sea, como para tontos para mí, de, oye, ¿qué hacéis? ¿Me ponéis un casco en la cabeza y eso hace que no sé qué? ¿O hacéis un estudio previo para ver qué cosas tenéis que estimular, supongo, y después? ¿Cómo es un poco ese proceso? Sí, bueno, principalmente en personas sanas y sobre todo en deportistas, que es donde más lo estamos llevando a cabo ahora, pero que como hemos comentado es apto para cualquier persona, incluso en niños, para que todo el mundo esté tranquilo, utilizamos la técnica de estimulación eléctrica con TDCS. Es decir, esta técnica es muy simple a nivel estructural, es decir, tenemos un circuito eléctrico cerrado con un ánodo, un cátodo. Colocamos un gorrito al paciente que para nosotros es como un mapa para saber o determinar a priori las áreas cerebrales y entonces colocamos dos electrodos, un ánodo y un cátodo, dependiendo de lo que queramos generar, porque podemos estimular o podemos inhibir dependiendo de lo que queramos conseguir. Entonces localizamos esos dos electrodos en diferentes áreas cerebrales y producimos una estimulación muy controlada durante 20 minutos. Además, esta técnica, la ventaja que tiene, aparte de las que ya hemos mencionado, es que tú te puedes mover, que puedes estar haciendo bien tu entrenamiento físico o cualquier actividad cognitiva durante la técnica. Es más, es aconsejable que lo estés haciendo. Entonces, tú puedes llevar lo que es la máquina en una mochila, los electrodos conectados a tu cerebro a través de la electricidad y poder estar haciendo cualquier actividad o tu propio entrenamiento físico o mental. Sin embargo, la TMS o la estimulación magnética, pues bueno, la utilizamos en este caso más en personas con patología, pero bueno, porque es una técnica, pues que no se puede, tú no te puedes mover, tienes que estar totalmente inmóvil porque es muy precisa, sí que es una estimulación un poco más profunda, que tiene que ser más controlada, sí que puede generar algún efecto adverso, que tampoco es grave, pero bueno, que tiene que estar en un ámbito más sanitario, no como en el caso de deportista, que puede estar en la pista de entrenamiento, pero que el objetivo de ambas es el mismo. En este caso ponemos una bobina que produce un electromagnetismo que accede al cerebro igual a través del cuero cabelludo y del cráneo,
pero sí que tenemos que estar inmóviles. Además, esta terapia también nos sirve para realizar algunos diagnósticos, ¿no? Generamos potenciales evocados, pues, por ejemplo, el motor, y localizamos así también la intensidad de estimulación que necesita cada cerebro. Es un poquito más individualizada. Sin embargo, con la eléctrica es un poco más generalizada. Pero esto no quiere decir que una sea peor que la otra, sino que dependiendo del caso o lo que queramos conseguir, pues elegimos una técnica o elegimos la otra. Ambas son aptas para todas las personas, incluso personas sanas. Pero en el caso de deportistas, pues es mucho más recomendable utilizar la eléctrica por el sencillo hecho de que puedes estar en movimiento, puedes y debes, es mucho mejor. Que también la utilizamos, por ejemplo, para mejorar algunos aspectos motores, reclutamiento muscular, etc. Entonces, en ese caso también nos conviene que estemos haciendo pues el movimiento que nos cuesta más o el que queremos aprender de forma más acelerada. No, yo iba a preguntar, Osman, no sé si tenías algo que añadir, pero ahora precisamente esto que has dicho, que me parece muy interesante para que la gente lo termine de entender, que no, si nos pudieras dar algún ejemplo concreto, como lo que acabas de decir, pues personas que les cuesta hacer un movimiento, no sé si nos puedes dar algún caso de algún cliente que haya probado estas técnicas, justo algo concreto que hayáis trabajado para que lo podamos visualizar. Vale, volvemos al ejemplo de los deportistas porque actualmente es quien más lo utiliza, aunque nosotros también enfocamos mucho nuestro trabajo a empresas, ¿no? Tanto a cualquier sector, ¿eh? No tienen por qué ser altos ejecutivos, sino cualquier persona de empresas que quieran mejorar por su atención, lo que hemos hablado, atención, memoria, etcétera, o incluso estados emocionales, ¿no? También lo bueno, por ansiedad, depresión, mejorar el sueño. Pero bueno, por ponerte un ejemplo, como hablábamos de deportistas, pues sí que lo podemos utilizar pues en el caso del golf, por ejemplo, que tenemos un deportista que ahora entrena con nuestras técnicas para el deporte de alto rendimiento en golf, pues para mejorar su pad, ¿no? Entonces es el movimiento que más le resiste. Entonces ponemos la estimulación con un protocolo motor cuando está entrenando ese movimiento para acelerar ese aprendizaje. O, por ejemplo, también pues deportistas que ante cierto tipo de competiciones pues sienten miedo o sienten inseguridad, pues ponemos otro protocolo que genere esa seguridad en sí mismo antes de salir al campo. O al revés, ¿no? Después de las competiciones, para recuperarnos mucho más rápido, pues tenemos protocolos de fatiga, por ejemplo. Entonces generamos una recuperación para poder volver al entrenamiento mucho más rápido y mucho más eficaz y efectiva. Entonces, dependiendo del objetivo que queramos conseguir. También la velocidad de procesamiento o la velocidad de reacción es algo que los deportistas es muy importante, ¿no? Ser un poco el más rápido, que tu cerebro interprete y reaccione lo antes posible. Pues, por ejemplo, para eso también tenemos otro protocolo y también se realiza durante el entrenamiento en pista. Sí, realmente para complementar lo que menciona María, volvemos nuevamente a las bases filosóficas de la existencia de todas estas técnicas. Y es que, por ejemplo, en biomecánica o en kinesiología o en fisiología del deporte se habla del aprendizaje del gesto, por ejemplo. Entonces, en último término, reduciéndolo a su elemento más fundamental, un gesto motor es una serie de neuronas con unas conexiones específicas que descargan a cierta frecuencia y con cierta intensidad. Se reduce a un fenómeno electroquímico dentro de las células cerebrales, transmitidas a las células motoras, que ejecutan esa planificación cerebral. Entonces, lo mismo se puede extrapolar a aprender conceptos, como decía María, a la parte más cognitiva, más racional, más semántica, aprender conceptos, regulación emocional, en último término, un estado emocional, va en el mismo orden, es un fenómeno electroquímico cerebral, y la parte de la decisión, por ejemplo, hay decisiones, bueno, toda decisión tiene una carga emocional asociada. Si está dañada la zona de la corteza cerebral que asigna esa valencia emocional, que es la corteza prefrontal ventromedial, nuestra capacidad de tomar decisiones se va al carajo. Cada uno de estos aspectos intervienen en un cerebro de alto rendimiento. Puede ser un deportista, puede ser un profesional, puede ser un artista, puede ser un mando intermedio, un director de un grupo de personas. ¿Por qué? Porque el cerebro es uno, que cuenta con unas células y unas conexiones que tiene que reciclar y que tiene que utilizar en distintos contextos, un poco más unas, un poco más otras, pero que sigue siendo la misma estructura. Y lo que mencionaba María aquí es fundamental. Hay protocolos que van a la estimulación y protocolos que van a la inhibición. ¿De qué depende? De la zona del cerebro y de la intensidad a la que se aplique. Y
para aprender y para desaprender también, para reaprender después, esto es importante, para neuromodular los estados de ánimo y para neuromodular el aprendizaje de nuevos gestos, de nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas competencias, con lo cual es un complemento idóneo para los procesos biológicos naturales que ya se siguen con un programa de alto rendimiento no invasivo. Esto viene a complementarlo. Eso es lo que quería hablar ahora, un poco ya para acabar. Antes hemos hablado que obviamente estamos aquí unidos porque creemos en esto como un sistema que se complementa. Pero seguramente ahora mucha gente, como muchas veces ha explicado Osman, el cerebro es vago y siempre busca el atajo. Y ahora habrá gente que estará pensando, ostras, pero si con electroestimulación yo puedo conseguir aprender las cosas mucho más rápido, ¿para qué voy a estar yo ahí entrenando mi cerebro? Yo lo que quiero es que me enchufe María a la máquina y así lo hago más rápido, ¿no? Porque parece que es como... Ahora la gente lo que quiere es el truco fácil, rápido y que les enchufes a todos para conseguirlo. Entonces, yo os quería preguntar a los dos, ¿cuál es la magia de combinar todo esto que hablábamos, el entrenamiento de nuestro personal brainer con tus técnicas, María? Claro, evidentemente ojalá fuese esa magia tan poderosa porque yo sería magnífica ya con el por todas partes. No, claro, o sea, esto no son técnicas únicas, conlleva un esfuerzo, no es solo poner la estimulación y ya eso lo hace todo y mi cerebro ya va a ser estupendo, voy a desarrollar todo lo que quiera solo con 20 minutos al día de estimulación, por supuesto no. Son técnicas que hay que combinar con, pues bien, programas como el vuestro, como el que tenéis vosotros, o otro tipo de entrenamiento a nivel psicológico, mental o incluso físico. No podemos reducirlo todo a solo estimulación o solo un ratito al día o una semana y ya tengo todo el objetivo cumplido. Además, yo creo que todas estas técnicas conllevan también luego un mantenimiento, porque podemos conseguir un resultado referente a nuestros objetivos, pero luego eso hay que mantenerlo. El cerebro también luego se degrada, no va a durar para siempre, no vamos a tener un aprendizaje ni lo que queramos y ya va a estar ahí siempre, ¿no? Entonces, aparte de lo que queramos conseguir, luego también tenemos que mantenerlo. Como he dicho, no son técnicas únicas, sino que hay que combinarlas entre ellas y hay que generar un poco de esfuerzo también a nivel consciente para conseguir lo que queremos. Por supuesto, María, yo aquí haría la analogía de esta estimulación eléctrica transmuscular para poder aumentar la masa muscular. Yo he utilizado, recuerdo cuando era más joven, me ponía aquí este aparatito para que se me contrajeran los abdominales y para lucir tableta de chocolate. Y las mujeres, no sé si tú, María, pero en general algunas las he visto con esto puesto en el culo para que se vea mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un físico-culturista, un artista marcial y un deportista se pone eso, no le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se estimule el músculo, pero tiene que estimularse el hueso, tiene que estimularse el cartílago, tiene que estimularse la piel, tiene que estimularse la postura, el ángulo, la coordinación de todo el cuerpo, todos los músculos agonistas, antagonistas y el balance eléctrico y químico del cerebro y del cuerpo para hacer un gesto que incluya ese músculo. Todo esto no se va a poder hacer simplemente con poner la maquinita que contraiga el músculo. Lo mismo sucede con el cerebro. Es un gran facilitador porque en último término, es verdad, es un fenómeno eléctrico y químico, pero hay que saber de que ese fenómeno eléctrico y químico está haciendo una actividad compleja y esa actividad compleja debe ser propositiva y orientada a un objetivo, con lo cual simplemente con poner la máquina sin ton ni son no va a hacer milagros. Es dirigiendo el fenómeno biológico, químico y físico que subyace al proceso de un aprendizaje emocional, motor, cognitivo, conductual o reflexivo, y combinando ambas técnicas es que se va a obtener realmente un beneficio. Eso hay que tenerlo muy muy en claro, porque la estimulación eléctrica o magnética lo que viene es a favorecer el fenómeno físico, químico y biológico inducido por el entrenamiento externo a través de la psicología deportiva, a través de la cognición, a través del personal brainer o a través de cualquier otro programa que busque modificar cómo el cerebro siente, piensa, decide, actúa y reflexiona. Totalmente de acuerdo. Yo siempre además les explico a mis pacientes o clientes que esto es una ayuda más, es una técnica que nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos siempre que trabajemos en nuestros objetivos. Por supuesto. Y María,
pero nada. Tú me corregirás aquí porque tienes más experiencia, pero muchas personas piensan que con tomarse la pastillita para la ansiedad o para la depresión va a curarla. Y la literatura médica y psicológica al respecto lo que dice es que es una terapia combinada. Esto podría ser un símil de lo que estamos haciendo aquí. Totalmente. Al final, pues ese fármaco también pues neuromodula, pero si no hacemos algo combinado, esa pastillita no va a cambiar mis pensamientos, ¿no? Entonces, pues esto es igual. Yo tengo que generar un esfuerzo a nivel consciente con otra serie de técnicas para que pueda conseguir mis objetivos. ¿Y en qué grado, o sea, más o menos en un entrenamiento de los que tú haces, María, más o menos en qué grado se combina, en qué grado deberíamos combinar una y la otra, ¿no? O sea, el entrenamiento con la puesta de estas técnicas, ¿con qué frecuencia o cómo iría un poco el tema? Vale. General, supongo que cada caso es específico y me vas a decir que... Cada caso es específico, pero yo creo que todo el resto de técnicas complementarias tienen que ser totalmente constantes y continuas. Si no diarias, pues casi. Sin embargo, este tipo de técnicas tienen sus protocolos con sesiones pautadas. Ahí después tenemos que hacer una serie de descansos, entre comillas, darle tiempo al cerebro para que pueda regenerar. No podemos estar estimulando cada área cerebral constantemente. Entonces, el resto de técnicas sí que podemos estar realizándolas constantemente. Podemos y debemos crear ese hábito con el resto de técnicas y con nuestros protocolos de forma puntual y con los objetivos que nos marquemos podemos ir potenciando todo lo que queremos conseguir. La verdad que como el ejemplo que pones, María, es perfecto porque muchos de nuestros clientes que están incluidos en el Personal Brainer vienen con situaciones concretas que son muy frecuentes. Ejemplo, confianza. Es que necesito aumentar mi grado de confianza. Necesito regular mis emociones y mis reacciones. Necesito tomar mejores decisiones en contextos de alta incertidumbre, normalmente porque son empresarios o profesionales de cargos elevados. Todo esto, al final, nosotros le damos una serie de ejercicios que vienen extraídos directamente de la literatura científica, que en último término lo que hacen es modificar el balance electroquímico del cerebro y al repetirlas en el tiempo, pues logran modificar la estructura cerebral, los receptores de los neurotransmisores y las conexiones entre las sinapsis, que son las uniones en las neuronas. Un ejemplo perfecto ad hoc a esto es que mientras está practicando ese ejercicio que nosotros ya hemos comprobado que funciona, facilitar ese proceso de neuroplasticidad a través de la estimulación eléctrica o magnética transcraneal, según sea el caso y según sea específicamente el objetivo que se pretende conseguir, con lo cual la probabilidad de que se induzca esta plasticidad y de lograr los objetivos se potencia al máximo. Totalmente de acuerdo contigo, Osman. Es más, muchos de mis pacientes pues, expresan síntomas físicos, pero que vienen precedidos por todo lo que comentabas tú antes, pues porque tienen inseguridad, falta de confianza, etcétera, y eso genera otros síntomas físicos y lo confunden, ¿no? Cuando voy a competir tengo muchos calambres o me paraliza el cuerpo o la mano y en definitiva el problema de base es otro. No es nada a nivel estructural y físico, pero sí que se traduce en síntomas físicos. Entonces, si no tratamos esa base, pues sí, podemos poner un protocolo de dolor que genere una analgesia para ese síntoma físico, pero va a seguir ocurriendo, lo vamos a paliar, no vamos a conseguir generar un cambio, ¿no? Entonces, evidentemente, esa parte cognitiva, conductual, emocional tiene que ir sumada a todo esto, vamos, sin ninguna duda. Por supuesto, la interpretación cognitiva en último término pues tiene estas dos vertientes, ¿no? La parte estructural, eléctrica y química en este caso, como bien decías, María, hemos invertido los papeles, entonces tú ahora estás operando el cerebro a través de una técnica no invasiva, no dolorosa, que está modificando la estructura y función del cerebro, y nosotros estamos a través de una serie de ejercicios, técnicas, tácticas y herramientas respaldadas por la evidencia científica, ayudando a ese proceso de modificación y de plasticidad cerebral. Exacto. Yo creo que a lo mejor mucha gente ahora tendrá muchas dudas, pero más o menos yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante por todo. Que las pongan en comentarios, perdón, gracias. Esas dudas que las pongan en comentarios porque precisamente eso nos servirá de feedback para poder luego proporcionar las respuestas. Sí, también les podemos responder por ahí, pues un poco María y nosotros estaremos un poco atentos y yo qué sé, imagínate que alguien se está preguntando, oye, esta cosa concreta que me gustaría trabajar a mí, ¿se podría trabajar con vuestro método y vuestra técnica? Pues nosotros te coméntanoslo, te responderemos y vemos un poco. Y bueno, por último, María,
lo que queríamos anunciar aquí es que nos hemos unido un poco precisamente por esto, porque creemos en que la técnica que tú ofreces en NeuroSealApp va muy unida al trabajo que nosotros hacemos en el Personal Brainer. Entonces tenemos un poco pues esta unión para dar ese servicio conjunto a personas de alto rendimiento, y queríamos preguntarte pues un poco para la gente que ahora se ha quedado un poco con interés en contratar estos servicios, ¿cómo pueden hacerlo, María? Bueno, pues de momento lo pueden hacer pidiendo información a través de nuestro correo electrónico, que es neurosealab.health@gmail.com. Entonces, a través de ahí pues nos comentan el caso, nosotros realizaremos una primera valoración, porque como hemos comentado antes, ¿no? Tenemos que establecer bien los objetivos, entonces tenemos que conocer a la persona, ver cuál es su problema o qué es lo que quiere conseguir y establecer ciertos objetivos para ver qué técnicas son las más adecuadas, cómo podemos combinarlo y cómo podemos realizar ese protocolo. Entonces, pues pueden pedir información a través de nuestro correo, nosotros contactaremos con ellos para ofrecerles esa primera sesión de valoración y a través de ahí pues ya generar todo el programa o el protocolo estipulado. Y nos habías dicho antes como que tenías algo exclusivo para las primeras personas, ¿no? que te contacten. Sí, exacto, claro, eso queríamos anunciar aquí. Ahí. Sí, bueno, las primeras 50 personas que nos contacten, pues bueno, nosotros hemos decidido realizarles esa primera sesión de valoración y pauta de objetivos y pauta de programa de forma gratuita, y luego además tendrán un 10% de descuento en todo el programa de estimulación. Además de que tendrán luego un 20% de descuento en un segundo programa si deciden seguir con nosotros trabajando su cerebro. Ojo, Osman. Cuidado lo que acaba de anunciar María, que esto es interesante. Luego, son las primeras 50 personas. Luego, ¿qué va a pasar? Que te lo vas a pensar, luego lo necesitarás, se va a llenar rápido porque lo que acaba de anunciar María es muy interesante, y luego llegará la 51 y preguntarás, oye, ¿pero me puedes hacer favor? No, las primeras 50 y se acabó. Bueno, dejaremos el correo que ha dicho María, lo vamos a dejar en las notas del episodio para que tengas ahí toda la información. Baja abajo, léelo, ahí tendrás toda la información para contactar, y como ha dicho Osman, cualquier duda puedes dejarla en comentarios y tanto María como nosotros te responderemos. Por último, también, pues la gente habrá estado escuchando anécdotas de la cerebrina, muchas cosas que contamos de la cerebrina, y seguramente te lo estás perdiendo, y es que las personas de alto rendimiento están todas ahí. O sea, que tú que nos estás escuchando este episodio, que seguramente también quieres ser una persona de alto rendimiento y estás en el camino, pues tienes que recibir esa píldora de neurociencia que enviamos cada día, que es gratuita, que te va de lujo para tomar conciencia de tu cerebro todos los días y aprender algo nuevo, y la enviamos gratis a todas las personas que están suscritas en tucerebroaldesnudo.com. Así que nada, un placer, María, tenerte por aquí. Esperamos que lleguen 50 cerebros muy interesantes ahí a tu correo. Y un placer, Osman. Hemos hecho este tiki-taka otra vez muy interesante. Sí, a mí me gustaría agregar que una de las cosas por las cuales María y Tu Cerebro al Desnudo, NeuroSealApp y Tu Cerebro al Desnudo son colaboradores, y por la que María y yo somos amigos, es que valoramos mucho la parte de la responsabilidad cognitiva y la ética cognitiva. Es decir, María no respaldaría lo que nosotros ofrecemos si no fuera ético. O sea, es una de las cosas que va por bandera, y nosotros no ayudaríamos ni promoveríamos esto si no tuviese una evidencia científica sólida. Entonces, el hecho de que ambos estemos aquí uniendo esfuerzos para buscar ese ideal del cerebro injodible y ayudarle a la gente a alcanzar un cerebro de alto rendimiento, lo hacemos siempre desde el plano ético primero, humano segundo y científico. Y eso es importante dejarlo claro. Y recordarle a nuestra audiencia de que si no controlamos nuestro cerebro, en este caso ahora mediante la acción y la estimulación, este nos controla a nosotros mediante la emoción y el pensamiento. Bueno, un placer, nos vemos la semana que viene, y compartid el episodio si creéis que a alguien le puede interesar esto, puede aprender, y darle like para que el algoritmo premie nuestro querido podcast. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.